Bueno, chicos y chicas, profesora, eh, gracias por conectarse el día de hoy. Bienvenidos. Mi nombre es Marieli Sarmiento. Soy licenciada en Relaciones Industriales o industriólogo, como también se les conoce a la denominación de nuestra carrera. En estos momentos estoy como coordinadora académica de la Escuela de Ciencias Sociales eh, de, de la Universidad Católica Andrés Bello. Tengo aproximadamente unos 14 años de graduada ya y bueno, la mitad de mi experiencia está dedicada una parte al área de la gestión del talento humano, sobre todo en organizaciones retail, como tiendas de conveniencia, como por poner un ejemplo, como un Farmatodo, por así decir. Ok, esos son el tipo de empresas en las que he trabajado. No en Farmatodo, pero en ese mismo ramo que se conocen como organizaciones retail. También en un hotel estuve, un supermercado, bueno, algunas organizaciones grandes. También estuve un tiempo recién graduada trabajando en Edelca, lo que se llama ahorita Corpoelec. Y un poquito para hablarles de mi experiencia en el área de la gestión del talento humano. Una de las áreas en las que más he trabajado es en esta área de captación de talento, que tiene que ver con entrevistas, con elaborar ofertas de empleo, con trabajar toda ese andamiaje para captar y atraer a todos el talento humano a las organizaciones, el talento humano idóneo y adecuado, ¿no? La otra mitad de mi experiencia, bueno, ha estado vinculada a la docencia y al trabajo aquí en la universidad y en este momento me encuentro en el proceso de trabajo de grado de mis estudios de maestría en el área también de recursos humanos, de la gestión del talento humano. Entonces, estoy muy agradecida de que estén con nosotros acompañándonos esta tarde y bueno, vamos a comenzar a hablar del tema que está vinculado a la entrevista, ¿no? A las entrevistas laborales, a esa primera experiencia. Sobre todo, este tipo de videoconferencias está dirigido bueno, a estudiantes que están próximos a graduarse y, bueno, todas las personas que están interesadas en encontrar ese empleo y ese trabajo de sus sueños. Y entonces, aquí vamos a hablar un poco y vamos a compartir acerca de algunos tips, algunos datos interesantes que, para que tengan en cuenta al momento de, bueno, de ir a este proceso tan interesante de las entrevistas de trabajo o entrevistas laborales. Voy a apagar mi cámara para compartir la pantalla, pero sigo estando aquí, me van a escuchar. Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con nuestra presentación. Y la presentación tiene como título Mi primera entrevista laboral, cómo hacer frente a esta nueva experiencia. Como ya les decía, la videoconferencia está enfocada, bueno, a conversar un poco cómo podemos actuar o cómo debemos comportarnos al momento de, bueno, de tener una entrevista laboral. Vamos a pasar a la siguiente lámina y ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que es la oferta de empleo, la investigación de la organización, el currículum vitae durante la entrevista, qué es lo que pasa durante la entrevista. Vamos a dar algunas recomendaciones y vamos a hablar de algo que está en este momento, en el caso venezolano, ¿okay? Porque en otras latitudes ya es muy común o venía siendo común desde hace algunos años las entrevistas por videollamadas o videoconferencias, ¿no? Por plataformas. El tema de la pandemia pues ha generado que las organizaciones que no tenían esto como práctica lo empiecen a incorporar.
Si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden ir dejando en la cajita de preguntas, en la parte del chat. Y al final las vamos conversando. Ok, lo primero que vamos a hablar es de la oferta de empleo. Y este término a veces es confundido o porque también tiene un nombre similar, ¿ok? Con el tema de los anuncios. O sea, la oferta de empleo de la que vamos a hablar aquí está vinculada a los anuncios donde las organizaciones, pues, a partir del perfil, ¿ok? De lo que quiere en su organización, va a redactar, a armar, a diseñar lo que se denomina una oferta de empleo. Una oferta de empleo no es más que una herramienta que se utiliza para atraer talentos adecuados a las organizaciones y que influyen directamente en la decisión del candidato. Fíjense la imagen del fondo, lo que coloca, por ejemplo, la organización Coca-Cola en su página web. Coloca las vacantes que están disponibles, entendiéndose vacantes como los puestos que están vacíos en las organizaciones y que quieren ser llenados. Em, y fíjense que acá en esta parte les da, conoce las vacantes, entran allí y allí se genera sí, se genera la oferta de empleo. Entonces, en esta oferta de empleo está toda la información que necesita saber ese candidato o esa persona que está interesada en buscar un empleo. Allí va a encontrar toda la información que necesita. Y esto está, podemos hablar de los años de experiencia, ¿ok? Que se necesitan o que es requerido. Si un poco una descripción somera, no tan profunda, de alguna de las actividades inherentes al puesto de trabajo que tienen que desarrollar, ¿ok? También hablar un poco, algunas, no lo hacen todas, de lo que van a ofertar vinculado a la compensación, al salario, a los pagos, a los beneficios que ofrece. Y estas ofertas de empleo deben ser atractivas. Es importante, de hecho, las organizaciones trabajando ahorita con todas las plataformas que tienen que ver con el social media, con las redes sociales, todo lo que tiene que ver con 2.0 y es el uso, ¿no?, del reclutamiento con redes sociales, intentan hacer lo más atractivas estas ofertas de empleo porque realmente está comprobado que la oferta de empleo que sea muy atractiva o poco atractiva, pues va a generar ese enganche, ¿ok? Con las personas que están en el mercado de trabajo, pues esperando que salga una vacante, que salga una oferta para decidir si aplican o no aplican a ella, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con la investigación de la organización y del puesto de trabajo. Esta parte es súper interesante porque en este momento, ustedes que están acá en la videoconferencia, están interesados en saber cómo hacer para comportarse, para estar en estos procesos de entrevista. Y es importante que ustedes sepan que ha habido un cambio de paradigma y un cambio como de esquema con respecto a los procesos de reclutamiento y selección, porque es en este momento el que se ha vuelto protagonista de todo este proceso es el candidato. Es decir, ustedes que están interesados en ir a las organizaciones, bueno, aplicar porque quieren trabajar en ellas. Entonces, es fundamental que ustedes como candidatos investiguen y conozcan la organización y el puesto de trabajo para el que están optando. Entonces, fundamental, ahorita la mayoría de las organizaciones tienen página web, tienen redes sociales. Entonces, la primera recomendación, cuando queremos trabajar en una organización, debemos conocer cómo es esa organización, porque a partir de eso es que nosotros vamos a empezar a planificar cómo vamos a armar nuestro resumen curricular, cómo vamos a hablar en la entrevista, es un poco conocer qué es lo que están buscando específicamente, qué es lo que representa o qué es lo que quiere esa organización,
¿ok? Y entonces, pues bueno, allí empezar a como a estructurar la manera en que nosotros vamos a abordar esa oferta de empleo que nos interesa. Entonces, explorar la organización, todo lo que tiene que ver con la filosofía de gestión, conocer la misión, la visión y el proceso productivo de la organización. ¿Por qué? Porque los reclutadores o los entrevistadores en este momento hacen preguntas como vinculadas a ¿y por qué quieres trabajar con nosotros? O quizás conoces lo que hacemos, ¿sabes cuál es nuestro proceso? ¿Sabes de qué va el servicio que ofrecemos? Entonces, esta es una de las preguntas que siempre están allí como que en el horno que el reclutador o los reclutadores tenemos allí listo para saber si el candidato conoce de la organización. Entonces, fundamental conocer un poco más de la organización y aunado a esto, tenemos que conocer ese puesto de trabajo al que estamos optando. ¿Y cómo conocemos el puesto de trabajo al que estamos optando? Revisando muy bien la oferta de empleo, porque a partir de la oferta de empleo es donde se colocan todo, todos esos requerimientos, competencias, habilidades que está buscando la organización, ¿ok? Para saber, bueno, dónde está ese talento idóneo para que ocupe el puesto de trabajo en la organización. Voy a pasar a la siguiente, no sé cómo vamos, a ver si no tenemos preguntas en el chat. Y continúo con la siguiente. Y entonces llegamos a la parte del currículum vitae. ¿Qué pasa con el currículum vitae? O bueno, también lo pueden llamar hoja de vida, lo pueden llamar resumen curricular. Es importante eh, reconocer que aunque muchos digan, no, que el currículum ya está muriendo, que el currículum para la organización y para los reclutadores y para el proceso de reclutamiento y selección o de captación del talento, como lo llamen, es una herramienta fundamental, porque aquí está concentrada la información que nosotros necesitamos de primera mano para conocer a ese futuro trabajador o colaborador nuestro. Entonces, hay que construir el currículum a partir de la oferta de empleo. No tengan un solo currículum y ese currículum lo utilizan para todo. No se recomienda esto. Se recomienda, a ver, yo tengo mi currículum allí elaborado, pero siempre hay que estar reestructurándolo porque queremos adaptarlo o debemos adaptarlo a esa oferta de empleo que ya leímos, que ya estudiamos, que ya conocemos, a la organización y detalles importantes como los colores que utilicemos, el tipo de letra, eh, es nuestra carta de presentación, el currículum. Es nuestra carta de presentación. Es lo primero que va a conocer la organización de nosotros. Entonces tiene que estar bien elaborado y bien estructurado. No es el objetivo de esta videoconferencia hablar o profundizar en el tema del currículum, pero sí es importante saber por ejemplo, si la organización tiene, en lo que ya investigamos, conocemos o detectamos que tiene una política verde, que tiene una política vinculada a todo lo que tiene que ver con la ecología y prácticas verdes, y a nosotros, por ejemplo, nos gusta todo esto que tiene que ver con la ecología, pudiéramos utilizar, por ejemplo, colores verdes para nuestro resumen curricular. ¿Ok? Y también pudiéramos detallar algunas actividades, si es que realmente, ¿ok? Porque esto es el punto que viene, ser éticos y honestos, si realmente a mí me gusta todo lo que tiene que ver con la ecología, con el cambio climático, y me siento como activista y me gusta sembrar árboles y estar con todo este tema verde, pues entonces referirlo en el currículo, resaltarlo, ¿ok? Eso sí, por supuesto, siempre partiendo de la ética y de la honestidad. Importante también en el currículum resaltar los logros recientes. Más allá, y
les digo que esta videoconferencia no es para hablar específicamente del currículum, pero es importante dejar de utilizar algunas palabras como que soy competitivo, soy eficaz, soy líder. No, no colocar este tipo de palabras. De hecho, en un estudio que hizo LinkedIn, que es la red social laboral más grande del mundo, eh, determinaba o hablaba de que los reclutadores ya estaban aburridos y cansados de estas mismas palabras dentro de los resúmenes curriculares. Entonces, vamos a tratar de no utilizar esas palabras. ¿Qué podemos utilizar? Más hechos, o sea, los logros. ¿Qué hemos logrado? Poniendo un ejemplo, se pudiera expresar como que participé en un proyecto vinculado a, no sé, siembra de árboles con una asociación civil de Ciudad Guayana, por poner un ejemplo. Ok, ahí ya yo no tengo que decir, soy verde, soy ecológica, me gusta la naturaleza. No, con esa actividad yo estoy evidenciando que soy activista y que sí me gusta lo verde y que sí estoy participando. Entonces es un poco esto, un poco empezar a dejar de ser tan comunes, salirnos de esa zona de confort y escribir lo específico, resaltar esos logros para que, bueno, para que se vea realmente quiénes somos y a dónde queremos llegar también. Ok. Y aquí, bueno, tengo a mis estudiantes de captación del talento conectados y ellos, bueno, conocen muy bien esto de lo que pasa durante la entrevista, ¿no? Chicos, si quieren hacer comentarios al final, buenísimo, y si quieren escribir en el chat, los leo. ¿Qué pasa durante la entrevista? Bueno, la entrevista pudiera tener unos 3 momentos, ¿ok? Inicio, desarrollo y cierre, eh, que es como comúnmente lo conocemos. Pero ese inicio es importante. Ese inicio, esos primeros minutos son importantes. Importantes para el reclutador y para el entrevistado, por supuesto, ¿no? Siempre va a iniciar todo con una bienvenida, con un saludo, con un apretón de manos. Y bueno, lo vamos a ver más adelante. Es importante el tema de la seguridad y de dar la mano, mirar de frente, ¿ok? Y aquí empieza, siempre todas las personas que hacen entrevistas utilizan preguntas rompehielos, que es lo que llamamos técnicamente esta parte del rapport y todo lo que tiene que ver con esa entrada y cómo hacer para que a ver, que tengo una pregunta acá en el chat. Ok. Los comentarios de nuestra directora. Ok, entonces, eh, esta bienvenida y esas preguntas rompehielos, ese rapport, es un poco para bajar la ansiedad, ¿ok? Para bajar la ansiedad, son preguntas para intentar relajarnos porque las personas que venimos como entrevistadas, siempre estamos nerviosos porque, bueno, estamos prácticamente participando en un proceso donde quizás nosotros queremos mostrar lo que somos y mostrar nuestra mejor parte, nuestras fortalezas, ¿ok? Para ser seleccionados. Entonces, en esta parte del inicio de la entrevista, bueno, pues es cuando los van a invitar a sentarse, a pasar, y hay que intentar, como entrevistados, intentar estar relajados, calmados y escuchar muy bien todo lo que nos dice el reclutador o el entrevistador, la persona que nos recibe, y mostrar seguridad. Eso es muy importante. ¿Y cómo mostramos seguridad? Un buen apretón de manos. Bueno, en este momento con el tema de la pandemia, ya vamos a hablar más adelante de qué pasa con la entrevista, pues a distancia. Pero en ese momento es importante, si hay presencialidad, pues entonces saludar con bastante calidez, ¿ok? Y bueno, escuchar, tener la escucha activa muy desarrollada. Esto es lo que pasa durante ese inicio de
de la entrevista. Luego venimos con el desarrollo. Y aquí en esta parte del desarrollo, ya estás sentado, ya estamos un poco más relajados, ya el reclutador hizo ese rapport, hizo esas preguntas rompehielo que van a bajar los niveles de ansiedad y ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que tiene que ver con las preguntas. Entonces, como entrevistado, es importante, como les dije, y lo voy a repetir, la escucha activa, escuchar lo que nos están preguntando y pueden haber preguntas personales, ¿ok? Que puede hacer el entrevistador, preguntas vinculadas a habilidades, a destrezas y a competencias del puesto de trabajo. Se puede dar en varios momentos, quizás al comienzo, un poco para conocer más de la persona, quizás qué le gusta hacer, cuáles son sus hobbies, a qué se dedica, o si está trabajando actualmente, cómo le va en el trabajo, cómo se está sintiendo, por qué estás aquí en una entrevista si ya tienes trabajo, qué está sucediendo, un poco para conocer, ¿no? También es donde se empiezan a surgir las preguntas relacionadas con respecto a la organización y también se pudiera aprovechar en el caso del entrevistador que, bueno, que comentara un poco de qué hace la empresa, de hablar, ¿no? De intercambiar, mira, la organización hace esto, ¿qué sabes? Bueno, mira, hace esto, sea aquello. Entonces, un poco hablar de lo que tiene que ver con información de la organización, como ya les dije, preguntas personales y luego siempre se va como a esas preguntas vinculadas al puesto de trabajo, a lo que se sabe hacer eh, y a lo que tiene que ver con las competencias. Entonces aquí yo les coloqué algunas preguntas, ¿ok? Algunos tipos de preguntas que se pueden hacer en este tipo de entrevistas. Hay diferentes tipos de entrevistas y es importante decirlo. Eh, em, Hay entrevistas por competencias que realizan las organizaciones que gestionan por competencias, como por ejemplo esta pregunta que está acá. Las preguntas por competencias siempre buscan que el candidato pueda ir a ese banco de recuerdos y de experiencias que ya ha pasado en sus antiguos empleos para que pueda un poco hablar de cómo ha actuado ante ciertas situaciones que se le puedan haber presentado. Por ejemplo, si estamos hablando de trabajo en equipo como una competencia que la organización quiere en en la persona, entonces hace la pregunta, cuéntame una experiencia donde tuviste que asumir la responsabilidad de un equipo de trabajo. Entonces es un poco que la persona, en este caso ustedes que están de entrevistados, pudieran eh, empezar a pensar cómo han vivido o qué han vivido con respecto al trabajo en equipo y que pudieran comentar. ¿Qué pasa? Y es muy común cuando las personas están recién graduadas, que no tienen experiencia laboral, por así decirlo. Bueno, las preguntas que se hacen o que se le hacen a una persona que no tiene experiencia son preguntas diferentes, ¿ok? Pudieran estar conectadas a las competencias en el caso de trabajo en equipo, pero yo pudiera quizás referir o pedirles que me contaran una experiencia de la universidad o en alguna fundación o equipo donde ustedes hagan vida, donde hayan estado y por allí conectar y saber cómo ha sido este proceso, por ejemplo, de las competencias. También, si ustedes están en una entrevista de trabajo, quizás ya han tenido o han pasado por el proceso de pasantías y en el proceso de pasantías, como la primera experiencia laboral, pues entonces eso también el reclutador va a tomar en cuenta las preguntas que les vayan a hacer vinculadas quizás a lo que ustedes hayan referido de sus pasantías en su resumen curricular. ¿Ok? Esto es lo que tiene que ver con preguntas por competencia. La importancia de estas preguntas es siempre partir, y esa es la premisa de una de las premisas de esta presentación, es el tema de la honestidad.
el tema de la ética y realmente contar y referir experiencias que hayan vivido, ¿ok? Y no inventar, no mentir, porque no es no es lo que se quiere. Y aparte que eso dice mucho, si quizás el reclutador o el entrevistador tiene muchísima experiencia y trabaja toda la parte de programación neurolingüística, por ejemplo, pudiera determinar si ustedes están contando algo que realmente no sucedió o no fue así. ¿Ok? Entonces hay que estar muy pendiente y siempre partir de la ética y de la honestidad. Ok, lo segundo, acá las otras preguntas que vamos a hablar son de las preguntas hipotéticas. Las preguntas hipotéticas también son muy comunes en las entrevistas que son tradicionales, donde le colocamos supuestos negados a la persona de situaciones que quizás hipotéticas, eh, que quizás ustedes no hayan vivido, no hayan, y entonces nosotros queremos es saber o conocer la reacción que ustedes pueden tener ante cierta situación o cómo actuarían, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué haría usted si al planificar una actividad uno de los miembros de su equipo no está de acuerdo con sus decisiones? Entonces, aquí quizás lo que el reclutador o el entrevistador quiere evaluar es un poco cómo maneja la toma de decisiones y el liderazgo con respecto a sus equipos de trabajo. ¿Ok? Esto es muy importante. Em, Luego están las preguntas millennials, que estas preguntas están ahorita, bueno, realmente están siendo muy utilizadas en las entrevistas millennials las hacen organizaciones como Google, como Amazon, Apple, Microsoft, utilizan este tipo de entrevistas porque quieren, bueno, un poco conocer o sacar de contexto al entrevistado, ¿no? Y ver la creatividad. Y de hecho, las entrevistas milenias, algunos tipos de entrevistas milenias o de preguntas que puedan hacerse, pudieran parecer absurdas. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con, con el puesto de trabajo en el que yo voy a estar, ¿no? Entonces, fíjense un ejemplo, ¿cuántos elefantes caben en un autobús? ¿Ok? Y entonces ustedes pueden decir, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces, un poco la idea es que aquí entra en juego lo que tiene que ver con la creatividad, con la imaginación, con la improvisación de cada candidato y cómo puede quizás resolver algo tan quizás fuera de contexto como meter elefantes en un autobús y saber quizás el análisis que hace y la explicación de quizás por qué, el porqué de su respuesta, ¿no? Entonces, siempre es importante también tratar de tener mucha apertura como entrevistados. Y bueno, la pregunta que hagan siempre y cuando pues sea una pregunta que no atente, ¿no? Contra la persona, contra ustedes, la pueden contestar sin ningún problema con naturalidad. Y es un poco lo que quieren medir este tipo de entrevistas millennial o de preguntas millennial, ¿no? Luego están las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son muy comunes, pero estas preguntas cerradas siempre vienen de la mano de preguntas de sondeo, que son las preguntas, ¿estás laborando actualmente? Sí, sí estoy laborando actualmente. Ok, ¿y por qué estás acá en esta entrevista? ¿Qué pasa en tu antiguo trabajo, en tu trabajo actual? ¿Qué está sucediendo, no? Cuéntame un poco. Entonces, son preguntas que son como más específicas, pero siempre van acompañadas de preguntas de sondeo que permiten conocer un poco más. Luego están las preguntas abiertas y una pregunta muy común para personas que están recién graduadas es ¿cómo fue su experiencia durante las pasantías? Aquí, por ejemplo, en el caso de, de estar buscando empleo y estar recién graduado, tampoco hay que tener miedo a esto. Em,
hay que intentar siempre contar o compartir. El reclutador va a saber las preguntas que le va a hacer y casi siempre todas están vinculadas con la vida universitaria, con esas pasantías, también aquellos que hagan trabajos de grado, de investigación, también por allí se puede ir el reclutador o el entrevistador, porque la idea es conocerlos. Y esa es el objetivo final de la entrevista, conocerlos y contratarlos. ¿Ok? Ese es el plan. Ok, continuamos. Hasta ahora creo que vamos bien de tiempo. Si tienen preguntas, ya saben, les dije que las pueden dejar en la cajita, ya falta poco. Eh, Ahora vamos a hablar de el cierre. El cierre de la entrevista. En estos momentos, bueno, cuando ya hemos hablado, hemos compartido todo lo que tiene que ver con, bueno, sí, con las preguntas, ¿no? Siempre la organización va a hacer una propuesta de empleo, decir un poco de qué va la vacante en la que para la que está participando, eh, que se ofrece un poquito, con un poco más de información que lo que está en la oferta de empleo. Y siempre les preguntan a ustedes, bueno, pues que si tienen alguna pregunta con respecto. Y bueno, es un buen momento para hacer preguntas. Desde mi experiencia, soy de las que piensa quizás, porque una pregunta muy común es cuánto voy a ganar, cuál va a ser mi salario. Y siempre me preguntan, ¿y qué se debe contestar aquí? O sea, ¿qué debo decir cuando debo mostrar mucho interés en eso que tiene que ver con el salario? Entonces, a ver, el reclutador puede quizás dar la información o no, ¿ok? Eso va a depender de la organización y de la manera en que trabaje el entrevistador y las líneas que tenga del área o del departamento de reclutamiento y selección. ¿Qué recomiendo yo qué les recomiendo a ustedes que, bueno, que quieren buscar empleo? No es que no van a mostrar interés en la oferta salarial, porque la oferta salarial es importante, bueno, cuánto vamos a ganar y todo el tema. Pero yo soy de las que recomienda siempre mostrar el interés hacia otras cosas como por ejemplo otros aspectos que considero importantes y que la organización va a valorar más, que es quizás al desarrollo dentro de la organización, quizás al aprendizaje, a todo lo que, y mostrar interés en querer trabajar en la organización más allá de un salario, sino por lo que realmente representa la organización. No es que no nos interesa o no es que vamos a disfrazarnos y decir, no, 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 a mí no me importa el salario. No, pero que no se vea que esa es nuestra principal motivación. Realmente creo que más allá de lo que ustedes puedan ganar dentro de una organización, la experiencia y el aprender, sobre todo para ustedes que están recién graduados y que quieren quizás obtener un empleo en esa empresa soñada, es realmente empujar o hacer, direccionar el interés de ustedes o mostrarlo, ¿ok? Al reclutador, con respecto a trabajar en la organización, quizás porque, y revelar los verdaderos motivos, ¿no? Bueno, porque quiero aprender, porque quiero crecer, porque me quiero desarrollar dentro de la organización, bueno, quizás no hablar, por ejemplo, como que no quiero durar mucho tiempo aquí porque quiero estar aquí apenas unos 2 años y luego irme. Eso jamás, jamás se dice, nunca, ¿ok? Nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es que usted se quede con nosotros trabajando en la organización y que nosotros podamos, de hecho, y lo saben mis estudiantes, los que han pasado y los que están viendo clases conmigo, la finalidad de ese proceso de reclutamiento y selección es
que te quedes en la organización y que, bueno, que te podamos desarrollar y que puedas crecer, porque eso realmente, ese resultado es el éxito, ¿no? de un buen proceso de reclutamiento y selección. Entonces, por eso yo les recomiendo, siempre es una recomendación, al final ustedes, bueno, pues toman la decisión que consideren deben tomar, eh, de no orientar ese interés por el salario, ¿no? Más adelante, y dependiendo también cómo trabaje la organización, quizás ustedes dicen, "Ey, ¿y cuánto es la propuesta salarial?" Entonces a lo mejor le dicen, bueno, eso se le informará más adelante porque hay otros participantes que están en el proceso, ¿ok? A lo mejor la organización le dice, bueno, mira, la propuesta es esta, puede suceder, ¿ok? Pero mi recomendación es no mostrar un interés tan de frente en el tema de la oferta salarial o de lo que me vas a dar, sino más bien de lo que yo quiero dar, de lo que yo voy a aportar, ¿ok? A la organización. Y lo que quiero aprender, por supuesto. Luego viene el tema de la despedida, bueno, pues ya es el cierre, siempre se estila en las entrevistas, pues decirle al futuro trabajador eh, que, bueno, ya estamos en ese proceso, haciendo varias entrevistas, que lo vamos a estar contactando, que lo vamos a estar llamando, que nos vamos a estar comunicando, y bueno, se le va a agradecer y allí realmente se cierra la entrevista. Las entrevistas no deberían durar más de 45 minutos. ¿Ok? Por allí quizás algunos colegas me digan, no, yo necesito más tiempo porque necesito conocer más. Yo considero, a partir de lo que he aprendido y también de lo que he investigado, que unos 45 minutos de una entrevista bien preparada, pues es un tiempo ideal, ¿no? Tampoco la idea es cansar al entrevistado. Y viene la despedida. Muy bien, vamos entonces a dar unas recomendaciones, y ya las hemos venido hablando, pero ahora las vamos a puntualizar. Eh, hay que prepararse ante una entrevista de trabajo. No decir, ay, bueno, yo respondo lo que sea, no sé dónde está mi resumen curricular. No, hay que prepararse, hay que revisar el resumen curricular, repotenciarlo a partir de la oferta de empleo. Hay que ser puntual. Y muy importante cuando haya ese proceso de contacto, cuando nos los llamen y les digan, hola, bueno, mira, te estamos llamando de tal organización, queremos invitarte a una entrevista de laboral o una entrevista de trabajo. Siempre prestar mucha atención lo que tiene que ver con la dirección, preguntar el nombre de la persona a la que voy a contactar cuando está en la organización. ¿Me puedes dar un número de teléfono? O sea, intentar que esa comunicación o cuando se esté teniendo esa conversación esté todo muy claro, porque es importante la puntualidad y llegar al sitio correcto. Miren qué piso es, en qué área, en qué departamento, con quién, a quién voy a buscar, con quién voy a hablar. Todo esto para ser puntual. Yo recomiendo siempre, bueno, dependiendo de la ciudad en que se viva y dependiendo del tráfico, bueno, pues salir a una hora prudente y llegar unos 15 o 20 minutos antes. Tampoco va a llegar una hora antes, no me parece tampoco. Entonces, bueno, pudiera ser unos 15 o 20 minutos antes, pero todo va a depender si tienen carro, cómo trasladarse, o sea, empezar a evaluar y a darle la importancia de la planificación que tienen que tener al momento de asistir a una entrevista de trabajo, ¿no? Y sobre todo si les interesa la oferta. Lleva tu resumen curricular impreso o tu currículum vitae impreso. ¿Qué pasa con esto de llevarlo impreso? Bueno, hay algunas organizaciones que no trabajan con papel, otras que sí. En el caso, por ejemplo, de algunas organizaciones aquí en Guayana, voy a hablar de aquí de Puerto Ordaz, casi siempre pues piden mire, trajiste tu resumen curricular. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero yo no se lo mandé por correo. Sí, no importa, ténganlo, ¿ok? Ténganlo. O quizás cuando les hagan la llamada, ¿debo llevar mi resumen curricular impreso? Si te dicen que no, no importa, igual llévalo. No sabemos qué puede pasar. Es importante tenerlo allí o quizás tener un pendrive. Mira, lo tengo acá, si no quieren imprimir por todo lo verde y todo aquello de la ecología y de preservar el ambiente y nuestros árboles, entonces lo llevas en un pendrive y tenerlo a la mano, ¿ok?
Es muy importante. Tengo una buena presentación y no estoy hablando nada más de la presentación personal, eh, sino también estoy hablando al momento de hablar, al momento de expresarnos, ¿no? Modular bien lo que vamos a decir, no tener la cabeza hacia abajo, porque, o sea, a veces tenemos algunos temas con timidez, con que nos da pena, con que estamos nerviosos. Entonces, tratar de trabajar esa buena presentación, el buen apretón de manos, hablar bien, expresarse bien, eso es muy, muy importante. Resalta tus logros escolares y aquí, bueno, escolares suena así como de escuelita, ¿no? Pero bueno, aquí lo que nos estamos refiriendo es a todo eso que hicieron en la universidad, no nada más académicamente. De hecho, algunos refieren que si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la vacante. Vamos a suponer que sea para un analista de captación de talento. Entonces, usted, como no tiene experiencia, usted coloque la calificación que obtuvo en esta asignatura, por poner un ejemplo. Eso es muy común a veces en currículum de personas que no han tenido experiencia, que están recién graduados, y entonces pudieran resaltar algunos logros vinculados a, o si se ganaron algún premio por algún trabajo, algo que hicieron, y también pueden resaltar lo que tiene que ver los logros que no son escolares, extracurriculares, quizás por ejemplo, en el caso de hablar de liderazgo, si participaron en alguna organización de cogobierno dentro de la universidad, centros de estudiantes, representación estudiantil, o era parte del equipo ecológico, el equipo de teatro, o sea, un poco, o también el tema del deporte, resaltar cómo fue esos logros de la vida universitaria. Por eso es recomendable siempre, y bueno, más allá de que yo considero que la vida universitaria es la mejor, siempre intentar participar en actividades y hacer vida universitaria. Eso es muy, muy importante. Cuidar el lenguaje corporal, lo que les hablaba de quizás la cabeza abajo, el apretón de manos, sentarse de frente. Muchas personas se sientan un poco jorobados o ponen las manos, se medio acuestan el medio cuerpo encima del escritorio. No, es importante las manos sobre las piernas y tratar de mantener una postura erguida, porque una postura erguida genera muchísima confianza. Entonces, otro punto importante, que confíen en ustedes, que se sientan seguros de lo que son y de lo que han logrado. Y eso se irradia, muchachos. Eso se irradia, eso se va a reconocer. Eso, un buen reclutador, confíen en que lo va a identificar. Bueno, aquí como les decía, da un buen apretón de manos, eh, bien de frente, hacer el contacto visual. Tampoco, yo les comentaba a mis estudiantes, pero ya del otro lado, cuando estás entrevistando, no quedarse viendo fijamente a la persona, no, tener ese contacto visual suave, ¿ok? No cruzar los brazos, eso pudiera irradiar un poco inseguridad, pudiera irradiar como miedo o como que quizás no estoy como cómodo en donde estoy. Entonces es importante, como ya les dije, las manos sobre las piernas, sentarse bien erguidos, mantener una buena postura, sonreír. No estar riéndose, risas, carcajadas, no, sonreír, tener una sonrisa, eh, escuchar atentamente. Aquí la escucha activa no es nada más, como yo le decía a mis estudiantes, para el que entrevista, sino el entrevistado también tiene que tener la escucha activa. Cuidar los gestos a partir quizás de los comentarios que pueda hacer el reclutador. Entonces, a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que me están diciendo. A mí me sucede mucho que soy muy expresiva y a veces mis gestos como que delatan lo que estoy pensando. Entonces tenemos que trabajar en esto, ¿no? Tenemos que trabajar en los gestos y cuidarlos mucho. No es estar sin gestos, no. O con una cara allí muy armada. No, 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 no. Es cuidar los gestos, no eliminarlos, tratar de manejarlos. Y ahora, bueno, para ir cerrando, vamos a hablar de las entrevistas por videollamadas.
Las entrevistas ahorita están, bueno, el mundo sufrió toda un cambio muy, muy drástico con respecto a lo que vivimos con la pandemia y el distanciamiento social. Entonces, esto afectó totalmente la gestión de talento humano y afecta todo lo que afectó a las organizaciones, afecta la gestión de talento humano y afecta, por supuesto, el proceso de captación y afecta el tema de las entrevistas a distancia y de cómo se vienen desarrollando las entrevistas. Yo les comentaba que hay organizaciones que ya vienen haciendo entrevistas de este tipo. ¿Por qué? Porque esto del teletrabajo no es nuevo. Esto del trabajo remoto no es nuevo. Esto ya tiene muchísimo tiempo. De hecho, tenemos organizaciones que tienen su sede en México y tienen personas trabajando acá en Venezuela y lo hacen por el teletrabajo, lo hacen a distancia, lo hacen de manera remota. Entonces, ya es algo que se viene manejando. Quizás nosotros no estábamos acostumbrados, y cuando hablo de nosotros, hablo de los venezolanos, no estábamos como muy, eh, sí, muy aclimatados con esto del tema de las entrevistas por videollamada. Pero bueno, es importante entender que llegaron para quedarse. Yo tuve hace esta mañana un examen oral con mis estudiantes a través de Zoom y esto es algo totalmente nuevo. De hecho, hicimos prácticas de entrevista a través de Zoom. Entonces, es algo que llegó y por los momentos para quedarse hasta que pasemos todo este tema de la pandemia. Entonces, es posible que cuando ustedes vayan a participar en un proceso de captación, de reclutamiento y selección, la entrevista sea por videollamada. Entonces, es muy importante cuidar algunos aspectos, como por ejemplo la actitud, y también esto ya lo vimos en la parte de las entrevistas presenciales. Siempre ser positivo, ser activo, optimista, y eso siempre se irradia cuando uno lo es de verdad, y tener esas ganas de conseguir el empleo, ¿no? Y no olvidar algo muy importante, que quizás chicos, en el momento que estén participando en el proceso, a lo mejor no los aceptan para esa vacante, pero la organización tiene un banco de reclutamiento donde ahí va a estar el expediente de ustedes, donde va a estar su resumen curricular de que participaron y puedan ser tomados en cuenta para algún otro puesto de trabajo. Entonces no ir como que, ay, bueno, quizás no me, a lo mejor no quedo esta vez, pero sí puede haber una próxima. Entonces es cuestión de actitud. Segundo, importantísimo, chequear la conexión a Internet. Bueno, nosotros aquí tenemos un máster en eso, porque el Internet acá no funciona muy bien, pero bueno, hay que chequear la conexión, hacer pruebas previas, haber probado ya el sonido, si los audífonos funcionan. Por ejemplo, cuando la empresa se comunique con ustedes, ellos le van a especificar la plataforma en donde se va a hacer la llamada, donde se va a hacer la videoconferencia, y ustedes ya tienen que, bueno, cómo voy a bajar esa plataforma, si la puedo bajar la aplicación, si me conecto directamente en línea, y siempre estar conectados 10 minutos, 10, 15 minuticos antes, por si acaso. ¿Ok? Entonces hay que checar la conexión. El tercer punto es la presentación personal, igualmente el mismo atuendo si fuese a la entrevista presencial. Imagínense que va a ser una entrevista presencial. Entonces usted se pone su atuendo completico porque tiene que estar debidamente presentado. Otro punto importante es la selección del lugar adecuado. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, nosotros tenemos que escoger el sitio de donde vamos a estar que tenga una buena iluminación, que no hayan interrupciones, que esté ventilado, que sea como que un sitio bastante fresco y bastante cómodo, y evitar los espacios a contraluz que muchas veces en la parte de atrás, bueno, pues se tiene una ventana. Entonces, tratar de evitar esos espacios a contraluz para que se pueda ver muy bien la imagen, ¿no? Luego, lo que ya veníamos conversando, revisar la postura, estar bien derecho. Allí la comunicación no verbal juega un papel importante porque
Hay muchos reclutadores que se fijan en esta comunicación no verbal. Entonces, cuando tenemos una buena postura, ya se los había dicho, reflejamos seguridad. Tratar de que el rostro no ocupe toda la cámara, entonces hay que estar como en un plano cerrado y a una buena distancia, ¿no? Tampoco tan abierto que se vaya a ver el plano, pero que sea un plano un poco cerrado, pero que no ocupe toda la cámara, la cara de la persona, ¿ok? O la cara de ustedes. Y bueno, tratar de estar erguidos, pero no tensos, relajados, y que se pueda ver y se pueda observar los gestos que ustedes hacen, sobre todo si utilizan algunos ademanes, sí, algunos ademanes o algunos gestos, ¿no? Ok, otro punto importante, y ya se los había dicho también, analizar tus fortalezas y debilidades. Yo considero que esto de analizar fortalezas y debilidades debe venir desde que ustedes están construyendo su resumen curricular. Allí nosotros debemos hacer en un blanco y negro cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y tener esa claridad. Y quizás plantearme algunas preguntas. ¿Qué pudiera quizás yo mejorar, ¿no? ¿De qué me siento orgulloso y cuáles son esos puntos que me gustan de mí? ¿Y qué puedo aportar a la organización? Eso es muy, muy importante, tenerlo claro, porque eso pudiera ser una pregunta, es bastante cliché, pero se hace, ¿ok? ¿Y qué consideras que puedes aportar a la organización? Entonces, ya hay que tener como algunas preguntas, algunas respuestas pensadas por allí. eh, Como por ejemplo también le pudieran preguntar qué es lo que más les gusta de su carrera, sobre todo a los que no tienen experiencia laboral. ¿Cuáles son tus retos? ¿Qué quieres lograr de aquí a unos años? Son preguntas muy comunes, son clichés, pero se realizan en las entrevistas. Entonces, bueno, es muy, muy importante estos puntos. Ahora les voy a compartir un video para finalizar. Vamos a ver si lo podemos ver. Ya mis alumnos lo vieron, pero bueno, yo se los voy a poner. Alguien que me certifique si se está viendo la pantalla de YouTube, por favor. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Entonces voy a poner el video.
Ok. Estoy dejando de compartir la pantalla. Bueno, les voy a poner la última lámina que es de gracias. Gracias por haberme acompañado. No sé si tengan preguntas. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? Pueden activar sus micrófonos y hablar con confianza. ¿Qué les pareció el video? Bueno, profe, la actividad bastante completa. Luego de uno ver como estudiante los contenidos de todo lo que es entrevista, el proceso de selección, pero del papel de reclutador, es interesante verlo desde el otro lado y ver qué, bueno, qué aspectos se toma en cuenta un reclutador, la actitud que hay que tener. La verdad que es una información valiosa, pues, porque es de cara de cara a lo que enfrentaremos como profesionales, pues. Qué bueno, gracias, Eleazar. No sé si tengan preguntas, pueden hacer preguntas. Ah, es que están conectados casi todos conmigo. Son puros alumnos, puros que ya saben de todo esto, pues. ¿Qué les pareció el video? No hablen todos al mismo tiempo. Todo claro, bueno, qué buenísimo. Bueno, allí en el video lo más que vimos y la idea de colocarlo, ¿no? Y de compartirlo con ustedes está relacionada a ver como una entrevista de tensión. Realmente esto es una técnica que utilizan algunas organizaciones para ver justamente cómo se comporta el candidato en situaciones inesperadas para sacarlos de contexto. Y bueno, a mí me pareció bastante divertida. Ok, estoy leyendo. Muy bueno, profe, la manera en la que desarrollan la estrategia para el Sí, es realmente bastante graciosa, pero fíjense que hacen preguntas interesantes que también suelen ser bastante clichés, o sea, muy utilizadas, pero aquí la clave y lo importante es ver que la organización lo que quiere ver es competencias y no realmente conocimiento. No sé si se dieron cuenta. Es ver qué puede hacer y en eso se están basando todas las organizaciones ahorita. Están yendo muchísimo más allá y no están buscando el conocimiento es importante y tienes que tenerlo, pero más allá, o sea, ¿cómo empleo ese conocimiento? ¿Cómo hago para activarlo, para operacionalizarlo, para hacerlo? ¿Ok? Y relacionado a esto están, bueno, todo el tema de las competencias. Entonces, bueno, no sé si tengan preguntas. Yo estoy muy agradecida de que se hayan conectado el día de hoy para compartir esta información. Esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Yo lo voy a estar subiendo la semana que viene cuando la grabación esté lista. Y bueno, estoy muy agradecida. Gracias a todos por conectarse. Cualquier duda, cualquier pregunta, si quieren armar su resumen curricular. Ajá, por aquí leo, es como decir, me importa lo que sabes, pero más el cómo lo usas. Excelente, tal cual. Me importa lo que sabes, pero quiero saber cómo lo operacionalizas, cómo lo implementas. Y allí es donde vemos la competencia realmente. Allí es donde se ve el liderazgo, el trabajo en equipo, el tema de la negociación de conflictos, cómo resuelves los problemas, ¿ok? Más allá de que, bueno, de que sí, de que estudié, que estoy formada, de que tengo todos mis estudios, pero sí, ¿qué me puedes, y también qué me puedes aportar? Porque las organizaciones ahorita están, el cambio ha sido bastante grande están manejando también buscar personas que le aporten, ¿ok? Y que la hagan crecer. No es nada más que, bueno, que yo organización te contrato para que me hagas este trabajo. No, yo quiero que tú también tengas como un protagonismo y tengas participación en el crecimiento y en el logro de los objetivos de la organización. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Como les dije, esto va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube y bueno, nada, estoy a la orden aquí en la escuela. Les voy a poner, para los que no me conocen, aquí está mi correo. Eh,
y cualquier duda, consulta, asesoría, estoy totalmente a la orden. Entonces, bueno, muchísimas gracias y buenas tardes.